Iniciemos. El esqueleto axial y las extremidades. Pues, cuando nosotros hablamos del esqueleto axial, vamos a hablar de la formación de lo que es el cráneo, el macizo facial, pero también vamos a hablar de la formación de la columna, de las costillas y también del esternón. Todo eso constituye lo que es el esqueleto axial. Lo otro va a ser el esqueleto apendicular. Es decir, que a partir de la clavícula, el omóplato, los huesos de la cadera son parte del esqueleto apendicular, no del esqueleto axial, porque no son ninguno de los que he mencionado. El esqueleto axial se forma de la cresta neural, también del mesodermo paraxial y del mesodermo de la placa lateral. Si ustedes recuerdan, cuando se produce la gastrulación y en lugar de formar de 2 capas se van a formar 3 capas. Y a través de la línea germinal, la línea primitiva, va invaginándose el epiblasto para formar diferentes cosas. Entre las cosas que forma es la notocorda, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral y el otro es el mesodermo extraembrionario. Si no lo recuerdan, yo les invito a revisar su figura que está en la primera parte. Quería ponerla, pero tenía la confianza, la fe en ustedes de que lo recuerdan. Viéndole, no debía tener de repente tanta fe, ¿no? Fíjense, la parte de la cresta neural aquí es identificada con el color azul. De la cresta neural se van a formar las partes que están en color azul. Del mesodermo paraxial, todo lo que está aquí, ¿con qué color ven ustedes? Rojo. ¿Hay algún daltónico que ve verde? Amarilla. Entonces, el color rojo va a ser el mesodermo paraxial. Del mesodermo paraxial, ¿qué cosas también se van a formar? Se va a formar la columna y se van a formar las costillas. Entonces, ¿de dónde viene el esternón? El esternón se forma del mesodermo de la placa lateral. ¿De dónde se forma el esternón? Del mesodermo de la placa lateral. Pregunta de examen. El esternón se forma del mesodermo extraembrionario, notocordo, mesodermo paraxial, mesodermo de la placa lateral. La respuesta será mesodermo de la placa lateral. Vayan poniendo por lo menos una pregunta más en el bolsillo, ¿no? Si la recuerdan, súper. Si no, ¿no? Bien. Continuemos. Ustedes recuerdan que cuando se produce una neurulación, se forma en el tubo neural unos cuerpos que se veían como unas bolitas alrededor del tubo, lo que va a formar la médula, que son los somitas, ¿no? El mesodermo paraxial forma los somitómeros y los somitas. Los somitómeros son los que van a ir a formar la parte de la cabeza. Y los somitas van a ser de la región occipital hasta la parte caudal. Entonces, nuevamente, los somitómeros vienen del mesodermo paraxial, somitómeros y somitas. El mesodermo paraxial, la parte de los somitómeros, toda la parte de la cabeza. De los somitas va a ser desde la región occipital, toda la parte caudal. ¿Está bien? Ahora, los somitas se van a diferenciar también y se van a dividir en una región anterior y una región posterior. En la región anterior nosotros vamos a tener esto, que son los esclerotomas. Los esclerotomas y en la región posterior el dermomiotoma o la parte del dermatoma y la parte del miotoma. Dermomiotoma, así ustedes lo tienen en el libro, por eso les estoy aclarando. Dermo, que va a ser la parte que va a formar la piel, ¿cierto? Y el miotoma, que va a formar la parte del músculo. De ahí que tenemos dermomiotoma. Estas células de acá, que van a formar parte del esclerotoma, tienen la característica de ser polimórficas, quiere decir que pueden adquirir diferentes formas y van a ser las que van a formar las células formadoras de hueso, entre las que tenemos los osteoblastos, los condroblastos y fibroblastos. Muchas gracias. Entonces, estos son los que se forman, pero no solamente estas características vienen para las células de la porción del esclerotoma, sino también
Las células del mesodermo de la placa lateral tienen características similares y con su migración pueden formar diferentes tipos de estructuras. Y es así que ellos van a formar lo que va a ser, decimos que es la cintura escapular, toda esta parte que nos rodea de la escápula, las clavículas, la cintura escapular, la cintura pélvica, ¿no? Y todos nuestros apéndices. Los apéndices, por anatomía humana, ya saben que son las salientes de nuestro cuerpo. Las salientes son las extremidades superiores y las extremidades inferiores que van a venir del mesodermo de la placa lateral. ¿Está bien? Hasta aquí ha quedado claro. Sé que me han entendido, pero memorizado de repente todavía no. Con un poco de estudio, repitiendo, vamos a ir aprendiendo. ¿Está bien? Continuemos pues. Aquí está la formación de justamente lo que estaba hablando y las formas de osificación. Las formas de osificación, nosotros tenemos dos formas de osificación. Una osificación que va a ser intramembranosa, que viene de la dermis y que va a ser característico de los huesos planos. ¿Dónde encontramos los huesos planos? En la cabeza. Fíjense, este va a ser, por sus vastos conocimientos de anatomía, frontal, parietal, occipital. La osificación intramembranosa inicia de la parte media hacia la región periférica y va creciendo por espículas que son como espinillos, ¿no? Y el crecimiento es por aposición. ¿Qué quiere decir? Que si está hasta aquí, este viene, va a crecer acá arriba, más externo, y va a ser más grande. Luego vendrá otro que vendrá aquí superior, más externo, y va a ser mucho más grande. Los que quedan en la parte interna van a ser absorbidos por los osteoclastos, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Y tenemos otro tipo de formación, que tengo acá, que esta es una formación endocondral, osificación endocondral, que quiere decir que primero se utiliza para formar los huesos una plantilla, un molde, ¿ya? Se utiliza una plantilla en la que se va a generar el cartílago y posteriormente se va a producir una osificación. Esto es propio generalmente de los huesos largos y los demás huesos. Las vértebras tienen diferentes centros de osificación. En los huesos largos la osificación viene a través inicialmente de la diáfisis. La diáfisis se osifica y ya al nacer los niños pueden tener sus diáfisis osificadas, ¿no? No así sus epífisis, son los extremos acá, que son cartilaginosos todavía. Con el crecimiento van a tener sus propios centros de osificación, donde se van a ir calcificando, se van a osificar, pero no se van a unir la diáfisis con la epífisis todavía. Van a formar una placa epifisiaria. ¿Por qué no se unirán? Para seguir creciendo, porque si no, con la pierna que nacemos, la pierna con la que corremos, ¿se imaginan? Sería una tragedia. No podríamos ni subir la grada, tendríamos que trepar la grada, no. Entonces, por eso nos crearon de esa manera. Y tenemos aquí la placa epifisiaria. ¿Cuándo termina de cerrarse una placa epifisiaria? A los 20 años, alrededor de esa edad. Por eso dice, termine de formarse y recién cásese, ¿no ve? Porque a veces antes se casan y no han terminado ni de crecer, no se elongaron todavía totalmente, no terminaron ni de calcificarse. La ciencia lo dice, no soy yo. Continuemos. El cráneo. Vamos a dividir nosotros nuestro cráneo en dos, en el neurocráneo y en el viscerocráneo. El neurocráneo va a ser todo aquello que va a ir a formar la bóveda craneana, tanto la calota como la base del cráneo. Entonces, el neurocráneo va a formar toda la bóveda craneana, la calota y la base del cráneo. Y entonces el viscerocráneo, ¿qué formará? Va a formar el macizo facial. Va a formar el viscerocráneo y el macizo facial. Ahora fíjense en este dibujo con los colores. Si estamos hablando de la bóveda craneana, fíjense, la formación, hemos dicho que toda esta parte celeste es formación de la cresta neural. Toda esta parte es formación de la cresta neural y esto es del mesodermo paraxial. Entonces podemos decir nosotros que parte de la bóveda craneana, que va a ser
el neurocráneo membranoso por la forma de osificación de los huesos planos. El neurocráneo membranoso tiene un origen de la cresta neural y un origen del mesodermo paraxial. ¿Está bien? ¿Hasta aquí? Está sencillo esta parte, ¿no? Y nuevamente la parte de la osificación. He puesto esto para que nos vaya quedando claro. Este es el neurocráneo membranoso. El neurocráneo membranoso recibe su nombre por la forma de osificación, que es intramembranosa, y está formado por huesos planos que van a formar la parte de la calota, o sea, la parte del cráneo que no es la base del cráneo, la parte de la calota. Y hemos visto que tiene dos orígenes, un origen de la cresta neural y otro origen del mesodermo paraxial. Y su crecimiento y su forma de osificación intramembranosa es de la parte central hacia la parte periférica a través de espículas. Y fíjense, no se termina de cerrar la parte de sus uniones de los huesos, van a formar lo que son las suturas. Aquí tenemos la unión, o debería de ser la unión, que está formado por tejido fibroso. Van a formar las suturas. En la parte en que se unen más de dos huesos, vamos a decir que se forman las fontanelas. En la parte anterior va a ser frontal con parietal, ¿no? Y en la parte posterior, parietales con occipital. Fontanela anterior, fontanela posterior. La fontanela anterior es mucho más grande que la posterior. Tiene la ventaja de la fontanela así. Primero, cuando el niño va a atravesar el canal del parto es ajustado. Las cosas más anchas de un niño son la cabeza y los hombros. Para que la cabeza pueda reducir su diámetro, los huesos se superponen así en el momento del nacimiento, ¿no? Y después vuelven a la normalidad. Entonces tiene su razón de ser de las suturas que todavía no estén osificadas. Se dice que la osificación va a terminar igual en 18 meses. No, en la sutura va a ser en la edad adulta. A los 18 meses es la fontanela anterior y la fontanela posterior, primero y segundo mes, ¿no? De nacimiento. ¿Para qué nos sirve una vez que nacen estas fontanelas? Nos sirven para que nosotros podamos ver la presión intracraneana del niño. Cuando está aumentada su presión, vamos a ver, cuando vean, un abultamiento, no es una forma normal, tiene un abultamiento, entonces decimos que hay un aumento en la presión. Cuando el niño está deshidratado, cuando el niño no ha comido bien, está desnutrido, la fontanela está hundida y rápidamente podemos nosotros darnos cuenta de que es un estado crítico. Recuerden que los niños son más líquidos que sólidos, ¿no? Y el cerebro, hemos avanzado, ustedes por su porte deben saber, de que flota. Si le quitan el líquido, se va a hundir. Y nosotros podemos hacer el control. Las fontanelas y estos centros y estas estructuras también nos permiten ver el desarrollo correcto de los huesos, ¿no? Fuera de poder ver el lado de las presiones en los huesos. Entonces, es lo que decían. ¿Cuándo terminan de osificarse? En la edad adulta. En la edad adulta. Entonces, tanto los huesos largos, los huesos del cráneo se osifican hasta la edad adulta. Se calcula más o menos los 20 años, ¿no? Los 20 años. Entonces, hay algunos que más, otros que menos. En las mujeres dicen crecen hasta los 15 y luego, ¿no? Pero no es tan así. Hay mujeres que a partir de los 18 suelen crecer un poco más. Creo que depende de la genética y además hay muchas cosas que van a influenciar, como por ejemplo algunas patologías y enfermedades. ¿Cuál? En el caso de la tiroides es una glándula que va a ir a controlar el funcionamiento de todo el cuerpo, en todas sus funciones, incluyendo el crecimiento. Cuando la tiroides ha sido muy estimulada, el niño va a crecer de manera acelerada. Por eso tenemos niños que a los 10 años casi tienen el tamaño de un adulto, ¿no? Llegan a los 13 y están con un 80, un 90, un 95, ¿no? Un crecimiento acelerado. Pero también, felizmente, así como va haciendo crecer aceleradamente, no se olvida la tiroides de ir osificando. Entonces, termina su osificación, ahí quedó y no crece más. Con excepción de aquellas personas en las que no se controla el crecimiento, la parte del crecimiento, y continúan creciendo, ¿no? Y tienen el gigantismo y unos rasgos algo grotescos que suelen presentar.
Esas son ya algunas cosas patológicas. Isso daí é da glândula hipofisal, não? Essa é gigantismo ou é da... Sí, porque la hipófisis es la que va a dirigir la función de la tiroides. Hay un eje, hipófisis, tiroides, ¿no? Junto con el resto de las glándulas, dependiendo de qué función vayamos. Así que, continúo, es hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Sigamos. Ya hemos visto la parte de la bóveda craneal. Ahora vamos a ver la base del cráneo. Esta parte entonces va a ser, el otro era el neurocráneo membranoso. Este es el neurocráneo cartilaginoso. Tiene utilizan una plantilla también para su osificación. Y fíjense, nos está mostrando que la base del cráneo tiene dos centros, dos lugares distintos de los cuales provienen los huesos de la base del cráneo. La porción anterior va a ser la porción del condrocráneo precordal y la región posterior el condrocráneo cordal. ¿Cuál es la importancia? El anterior se va a formar de la cresta neural y el posterior del mesodermo paraxial. ¿Dónde está la división? Está justamente en el cuerpo del esfenoides, en la silla turca donde se va a alojar la glándula hipófisis. Otra vez esta parte para que nos quede claro, que nadie se esté desmayando. Van a venir con dulce, por favor, para que no vuelvan con sus ojos cerrados ni con abiertos, ¿no? ¿Hay algo que empezar así? Y ya no están aquí, vengan, regresen. ¿Dónde se van? La clase, para iniciar he hecho una clase corta, esta es una de las más cortas. Su defensora por delante. Sí. Ahora porque ha perdido la clase, no sabe nada. Yo sé todo. Muy bien, continuemos. Nuevamente esta parte de la base del cráneo. Vimos que el neurocráneo se divide en dos, un neurocráneo membranoso y uno cartilaginoso. Y hemos hablado del membranoso, los huesos planos. Ahora estamos hablando de la base del cráneo. La base del cráneo tiene un origen de la cresta neural y el otro del mesodermo paraxial, donde se une en el cuerpo del esfenoides, en la silla turca donde va a descansar la glándula hipófisis. Ahora vamos a hablar del viscerocráneo. El viscerocráneo va a ir a formar el macizo facial, los huesos del macizo facial. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde provienen estos huesos? Vienen de los arcos faringios. Vamos a hablar de dos arcos faringios. El primer arco faringio va a formar la apófisis maxilar, que aquí nosotros tenemos de un color rojo. Para los daltónicos es el verde. Para nosotros es el rojo, este color rojo. ¿Qué huesos se van a formar? Se va a formar el hueso maxilar, el cigomático, parte del temporal. Del cartílago de Meckel, que va a formar esta plantilla, se va a formar la mandíbula. Nuevamente, del primer arco faringio se va a formar la apófisis maxilar, de las cuales van a derivar los siguientes huesos que son el hueso maxilar, el hueso cigomático, el temporal, parte de él, y además el cartílago de Meckel va a ser una plantilla para que se forme la mandíbula. Por detrás de esto viene el segundo arco faringio y va a venir a formar la cadena de huesecillos. ¿Cuáles son los de la cadena de huesecillos? Yunque, estribo y martillo, yunque y estribo. Tenemos que decir así más o menos en orden, ¿no? Martillo, yunque y estribo, que van a ser los primeros huesos que van a comenzar a osificarse en el cuarto mes. En el cuarto mes estos huesecillos comienzan a osificarse y van a ser los primeros que se van a osificar. Entonces, ¿cuáles son los primeros que se osifican? Martillo, yunque y estribo, que provienen ¿de dónde? Del segundo arco faringio. Está bien, están despiertos, están despiertos. Vamos a hablar ahora del desarrollo de las vértebras. Recuerden que alrededor, nuevamente voy a hablar de los somitas. A los lados del tubo neural había una especie de bolitas en las fotos que ustedes dibujaron o vieron, no sé si dibujaron o hicieron en plastilina, no sé, ¿no? Que son los somitas. Los somitas van a unirse de un lado y del otro para poder formar la parte de la columna.
Pero estos somitas posteriormente van a volver a segmentarse. ¿Cómo? Si estos son los somitas que se han formado ya, la mitad, si esta fuera uno, la mitad se va a dividir de esta manera. Este irá a formar la vértebra de arriba y este va a formar la vértebra de abajo. Se segmenta y vamos a tener aquí de dos somitas, del somita superior este y del somita inferior este, una vértebra que se va a formar por la fusión de ambos. Fíjense que inicialmente las arterias intersegmentarias están en los espacios intersegmentarios entre los somitas, pero al venir esta parte de acá con la parte inferior, la parte caudal, esa sería la parte caudal y la parte cefálica del inferior, cuando se unen, vamos a ver que las arterias van a quedar a nivel del cuerpo vertebral y va a ocurrir en sentido inverso con los nervios, ¿no? Los nervios que estaban inicialmente en medio de los somitas van a terminar saliendo a través de los discos intervertebrales. Y de esa manera se van a formar las vértebras. ¿Cuáles son las características generales de una vértebra? Las vértebras tienen un cuerpo, un arco, un orificio vertebral, las apófisis transversas y una apófisis espinal. Las cosas gráficas que se van a ir a formar. Nuevamente, ¿cómo se forman las vértebras? Las vértebras se van a formar de los somitas. ¿Los somitas de dónde provienen? Del mesodermo paraxial. Y estos somitas van a venir de un lado y del otro y se van a unir para formar lo que tendrían que ser las vértebras. Pero después se vuelven a segmentar de nuevo a mitad, ¿no? Uno va a ir con la de abajo y el otro con el de arriba. Y vamos a ver que se van a fusionar del somita superior, del somita inferior y van a formar las vértebras. ¿Qué es lo que va a pasar con las arterias intersegmentales? Inicialmente estaban en el espacio entre los somitas, pero después de esa fusión vamos a ver que van a salir a través de los cuerpos vertebrales. Los nervios ocurre al revés, ¿no? Y van a terminar saliendo después de la nueva segmentación, la nueva división, por donde están los discos intervertebrales. ¿De dónde provienen los discos intervertebrales? También provienen de este mismo mesénquima que va a ir a formar y también de la notocorda que va a ayudar a formar el núcleo pulposo y además el anillo fibroso del disco intervertebral. Y de esa manera vamos viendo cómo se forma la columna. Ahora fíjense, cuando vienen los somitas con su porción muscular, que acá lo vemos, cuando se segmenta, cada somita viene con su porción muscular. Al segmentarse, vamos a ver que las porciones musculares van a terminar agarrando una vértebra superior y una inferior, sí. Porque esos se han dividido, aquí estaba su porción muscular. Y aunque se han dividido, la porción muscular no se divide y ayuda a fijar las vértebras superior e inferior. Y eso permite que nuestras vértebras tengan movimiento, porque si no, anduviéramos todos tiesos, ¿no? Ya otra cosa, continuemos. Hasta aquí está claro. Clara la explicación. ¿Memorizado? No te preguntaron si está memorizado, pero han entendido. Hemos entendido, ¿sí? Continuemos. ¿Qué pasa con las costillas? Doutor, pode escrever só, por favor. ¿Qué quiere que prenda? Escrever. La luz. Apagar. ¿Apagar? Sí. Por favor. Por favor. Sí, só na frente. Sacar uma foto. Podemos haber hecho eso desde el principio. Gracias. ¿Cómo se van a formar las costillas? Todas las, no todas, porque siempre digo todas me salen. Las vértebras tienen unas carillas. Inicialmente van a tener unos procesos que van a ser los procesos costales. Esos procesos, las células mesomatosas, van a ir y van a trabajar a través de la pared para poder formar lo que son las costillas. Por lo tanto, las costillas, ¿de qué tejido provienen? Del mesodermo paraxial. Entonces, ¿qué pasa con el esternón? Aquí tengo un hueso. Esqueleto axial y esqueleto appendicular.
¿Qué es lo que ocurre con el esternón? Lo que ocurre con el esternón es, dijimos que el esternón se forma del mesodermo de la placa lateral, ¿no? Y se van a formar de este lado de la placa lateral y de este otro lado. Sabemos que el proceso para cerrar la pared abdominal viene así, ¿no? Se viene ventralizando para cerrar, eso sabemos. Entonces, viene de un lado y viene del otro. El esternón tiene orígenes diferentes de ambos lados, viene de este y de este. Y se van a fusionar en la parte media del esternón. Formarán aquí arriba el manubrio, el cuerpo del esternón y el apéndice cifoide, así como dedito, pero la mitad viene de un lado y la mitad viene del otro. Esta es la punta. Ahora, hemos hablado, bueno, ahora vamos a hablar del esqueleto apendicular. Hemos dicho, ya dije, que el esqueleto apendicular va a estar formado ¿por qué? Por la cintura escapular que ya vemos, que incluye la clavícula, ¿no es cierto? ¿O no la están viendo? Sí. Que incluye la clavícula. También va a ser la cintura pélvica, que incluye toda la pelvis, y además las extremidades superior e inferior, que se consideran los apéndices de nuestro cuerpo, son los apéndices. De ahí que los cirujanos les dicen a los traumatólogos, anda a curar tu apéndice, ¿no? ¿Qué? Sí, tienes razón al hablarles de esta manera, porque son curapéndices, les digo. Nunca han estado en la guerra de traumatólogos con cirujanos, un chiste ocurrente. Nuevamente la forma en que se van a ir osificando. La osificación de los huesos viene a través de una especie de plantilla. Ahí tenemos un tipo de osificación. Y las plantillas van a ir y van a formar luego, veremos en los huesos largos su diáfisis, que va a ser primero en osificarse, y después su epífisis. Y habrá una placa de crecimiento. En las vértebras hay varios centros de osificación. En las falanges solamente va a haber un lugar de crecimiento, una epífisis. ¿Cuándo aparecen las extremidades? Las extremidades van a aparecer en la cuarta semana del desarrollo. Las primeras que aparecen son las anteriores y después aparecerán las posteriores. Fíjense, podemos ir viendo que el desarrollo no es igual. Estas aparecen más o menos entre un día o 2 días después, van a aparecer las yemas posteriores, y las anteriores yemas posteriores, y van a continuar con su formación. Luego vamos a ver que se forman unas pequeñas hendiduras que van a dividir la parte de las manos, los pies, del resto de la extremidad, y después se formará otra que van a dividir el antebrazo del brazo, la pierna del muslo. Esto que han notado aquí, está en negritas en su libro, es la cresta ectodérmica apical, que son las salientes acá, que se refieren a la parte, como decir, de la punta. Cada vez que escuchan la palabra apical o apex, se refiere a la punta o al saliente. Como el corazón tiene un apex en su punta, ¿no? Los pulmones también tienen su región apical. Entonces, la cresta ectodérmica apical se refiere a estos salientes, y los dedos se formarán a las 6 semanas, y va a ser ¿por qué? Porque va a haber un cese de la cresta ectodérmica, especialmente en los lugares interdigitales, y las radios que van a dar formación a los dedos seguirán creciendo, salvo en las personas que tienen manos y pies de pato con membranitas, ¿no? El resto, mira, entonces de repente hay alguien aquí que está así, ¿no? Para el resto ha habido una degeneración de esta cresta ectodérmica apical, por eso hay separación entre nuestros dedos. Si no existiera esto, si no degenerara, tendríamos así como una especie de mano de anfibio, ¿no? Pero no ocurre, y eso se da con la formación. ¿Cómo comienzan a osificarse nuestras extremidades? Las primeras que se van a osificar son las porciones que son proximales. Proximal quiere decir más cerca del cuerpo. En el caso de nuestra extremidad inferior, el primer hueso proximal al cuerpo, ¿cuál es? El fémur. ¿Y en el brazo? El húmero. Después, ¿quién vendrá a osificarse? En el brazo que tenemos, tibia,
Tibi peroneste en el brazo. No, halt. Radio y cúbito, gracias. Ah, ya lo estoy. Entonces, después del fémur vendrá, ahí recién, tibi peroné. Y después vendrá manos y pies, tarsiano, falange. Doutora, esse primeiro depuro aí ainda é los somitas ou já está empezando as vértebras? Dice por esto, por Sí. esta formación Sí. que está viendo. ¿Y recuerdan cuántos somitas son más o menos? Sí. Tá. Son los boquetes, ¿no? Y para iniciar nuestra